Saludos comunidad de Blender, en este tutorial vas a aprender a hacer este busto de Kratos completamente desde cero, así que sin dar más vueltas, comencemos. Bien, para empezar a esculpir vamos a borrar todo esto, Shift A, Mesh, creamos una esfera OB, con la tecla 1, vista de frente, Control Tab, modo escultura, vamos a abrir este menú un poquito, y la brocha Smooth, lo vamos a bajar a 300 más o menos, si no está muy alto. Activamos la simetría, tecla N y vamos a View, ponemos acá 80 para que la perspectiva no nos deforme tanto el modelo. Y acá arriba elegimos Matcap, que es el tipo de material. Y acá yo desactivo lo que es el piso y la grilla y activo las estadísticas para ver la cantidad de geometría que estoy usando. Y ya estamos listos para empezar a esculpir. Bien, vamos a empezar achatando la esfera hacia los costados. Recuerden que la parte de adelante del cráneo es un poco más angosta que la parte de atrás. Fíjense que estoy grabando sobre mi video, estoy probando un nuevo método. Vamos a jalar la parte de adelante para hacer un mentón que quede un poquito plano. Y la parte de arriba del cráneo, fíjense que el punto más alto del cráneo está un poco por detrás de la mitad de la cabeza. Jalamos lo que va a ser el cuello. Recuerden la curva y que el cuello no sale recto, sale un poco en diagonal. Hundimos un poco esto para que no quede con tanta papada. Y el cuello es más o menos del mismo ancho de la cabeza, lo vamos a hacer ahora. Por lo general los personajes fuertes como Kratos son del mismo ancho de la cabeza o incluso a veces un poco más ancho. Vamos a tirar esto para atrás para simular una mandíbula. El mentón hacia adelante. Suavizamos. Y ya estaríamos para tirar el primer remesh prácticamente. Recuerden que es con Control R. Y en la parte superior, fíjense en la parte de simetría, aprieten simetrizar para que se los haga parejo, porque cuando hacen remesh no siempre lo hace simétrico. Es muy mínima la diferencia, pero con niveles altos de geometría se nota. Acá marcamos un poquito este cuello que lo vamos a nombrar más adelante. Y con M vamos a hacer una máscara para empezar a sacar las orejas. Invertir máscara. Sacamos un poquito hacia afuera y ahora hacia los costados. Cuando tengan más o menos una forma de la oreja, ya pueden borrar la máscara, Clear Mask. Y las orejas es como si estuvieran metidas adentro de la cabeza, porque como la cara es curva, parece que están hundidas adentro. Entonces la parte del conducto auditivo no se debería ver de la vista de frente. Entonces metan un poquito hacia adentro las orejas. De atrás vamos a acomodar la parte del cuello. Y acá vamos a empezar a sacar lo que es el músculo trapecio. Yo cuando hago bustos los hago a lo que son las clavículas y después aparte con otro objeto hago la parte del torso. Así que acomodamos. Esto está todo a tiempo real. Hay muy pocas partes que aceleré porque divago mucho cuando esculpo. Este músculo es el esternocleidomastoideos, el que nos nombré hace un ratito. Puede que haya quedado un poco pequeño el tema de los trapecios, pero después cuando tengamos el torso lo vamos a ir acomodando. Bien, acomodamos un poco la curva del cuello. Y esta parte va a ser la parte de la garganta y de la nuez también. Ahora de la vista del frente voy a achatar un poco los costados. Fíjense la imagen de referencia que puse. Cómo se le marca lo plano acá, los costados a la roca. En ese surco es donde se unen varios huesos del cráneo. Y es la zona temporal, ¿sí? Es donde está alojado el músculo temporal.
Ahora vamos a hacer los surcos para los ojos. Y de la mitad de esa línea vamos a bajar hasta lo que se divide en lo que es la línea del mentón. Esa no es la boca, es la línea del mentón. Suavizamos para que quede un cuadrado en el medio. Y acá podemos ajustar un poco lo que va a ser nuestro tabique de la vista lateral. Lo hundimos. Y jalamos la punta para hacer la base de nuestra nariz. Fíjense un poco cómo es la nariz de Kratos, pero no tanto, porque por ahora nos importa que sea un rostro masculino, no nos importa que sea Kratos. Después vamos a hacer que se parezca. Suavizamos. Recuerden que la mandíbula no es recta, ¿sí? Tiene una curvatura. Vamos ajustando el cráneo. El cráneo es algo que voy a ajustar durante todo el video, siempre. Y bueno, estoy notando que quedaron las orejas un poco grandes. Eso lo vamos a acomodar después. Ahora vamos a marcar esto, que son los arcos superciliares. Que en lo que son los hombres se suele marcar un montón. En cambio, en la mujer se marca mucho esta parte de acá arriba, que es la eminencia frontal. Entonces, fíjense que ahí lo achaté y le hice que se sobresalieran más los arcos superciliares para que dé más a masculino. Esto lo tenemos para atrás. Fíjense que ahí está la parte del arco cigomático, que son los pómulos. Marcamos la división entre los pómulos y el músculo masticador. Vamos haciendo más la división del mentón. Y fíjense que con poca geometría ya se formaron bastantes volúmenes de la cara. Ahí estoy ajustando un poquito las orejas. Había dicho que habían quedado un poco grandes. Fíjense en cómo yo uso la cámara desde arriba, desde abajo. No solamente usen frente y perfil. Vamos a hacer el segundo remesh. 300 y monedas. No hace falta que sea exacto. Sí es fundamental que aprieten simetrizar cada vez que hacen un remesh. Suavizamos un poquito. Y ya vamos a empezar a hacer la división del mentón. Fíjense que a Kratos se le marca mucho esta parte, como esta grasa que se hace entre el labio y el mentón. Ahí le agregué un poco de volumen a lo que es la punta de la nariz y las fosas nasales. Y con Draw Sharp podríamos marcar lo que es el tabique. Bueno, ahí va a tener la expresión de enojado, todavía no tiene expresión de nada. Y acá con Control y Draw Sharp podríamos marcar lo que va a ser donde va a estar los párpados superiores, como para tenerlo de guía. Entonces ahí rellenamos un poquito y ahí tenemos el volumen de donde van a estar los ojos. Marcamos un poco la cuenca de los ojos. Ajustamos un poco. La nariz también había quedado bastante grande. Y bueno, ahora vamos a marcar esta arruga que se hace, que va desde la fosa nasal hasta la boca, que se llama surco nasogeniano. Y ahora vamos a marcar la línea de la boca. Hacemos una línea y vamos a jalar estos polígonos de adentro hacia arriba, los de abajo un poquito como hacia afuera. Con Draw Sharp vamos a marcar las comisuras, ¿sí? Hacia abajo. Y bueno, fíjense que me quedó una geometría medio extraña.
ahí en el medio. A ustedes les va a hacer una geometría diferente. Pero no importa, de la vista lateral ahora lo vamos a acomodar. No lo hagamos tan feliz porque si no, no queda como Kratos. Y esto es lo que le decía, que ahora lo hundimos. Por lo general, el labio superior debería estar un poco más sobresalido que el inferior. Pero si se fijan en Kratos, él tiene un poco más sobresalido el labio inferior, lo cual hace que parezca que esté más enojado. Así que lo vamos a dejar así. Intentamos marcar las fosas nasales con la poca geometría que tenemos. Y las vamos a achatar, lo vamos a tirar un poco hacia atrás. Bien, ahora vamos a la parte de las orejas. Vamos a trazar una pequeña división y hacemos un punto y ahí un medio círculo hasta casi llegar al final. Y esto lo empujamos hacia atrás. Voy a hacer un video aparte de todo lo que son partes del rostro, oreja, nariz, boca, porque entiendo que yo estoy acostumbrado a manejarme con muy baja geometría y por ahí no se entiende muy bien lo que estoy haciendo. Así que seguramente haga videos aparte en alta geometría para que después ustedes lo entiendan cuando lo hago en baja geometría. No sé si se entendió lo que dije, pero bueno. Bien, seguimos acomodando. Y bueno, acá deberíamos empezar a bajar un poco lo que son las cejas para dar un poquito de expresión. Y sigo ajustando el cráneo. El cráneo es algo que voy a acomodar muchísimo. Y ahora lo que estoy haciendo es marcar los planos del cráneo con la brocha de aplanar, scrape. Fíjense que se borró todo, pero ahora otra vez vamos a marcar los arcos superciliares. Ahí estamos. Y acá marco como una U que se forma, que es la eminencia frontal. Vamos suavizando. Acá hay una línea, que es la línea que divide el hueso temporal. Recuerden que este triángulo que se forma en el perfil entre el mentón y el cuello tiene que estar. No se lo saquen. Marcamos más la parte de la frente, los arcos superciliares. Y bueno, si tuviéramos más polígonos ya podríamos trabajar en la boca. Por ahora vamos a dejar la línea de la boca en posición. Acá rellenamos un poco el volumen del esternocleidomastoideos, el cual se engancha en el esternón y en la clavícula, ¿sí? Por eso es esterno, de esternón, cleido, clavícula, mastoideos, que es de la apófisis mastoidea que está al costado del cráneo, detrás del conducto auditivo. Marcamos mandíbula, que se había perdido bastante la línea. Y bueno, siguiente remesh. Sí, 0,0100 y monedas. Es indistinto, si más o menos. Suavizamos. Y bueno, ya con esta geometría podemos hacer más cositas. Con control, primero podemos marcar dónde va a estar el lagrimal y ahora con control marcar un poquito más
lo que es el párpado superior. Suavizamos, trazamos una línea. Recuerden que vamos a poner esferas para los ojos. Esto es como una guía. Casi hace un hueco, ¿sí? Entre el párpado superior y ya lo que es el hueso. Marcamos lo que son las bolsas de los ojos. Y una línea se traza desde lo que son, puede ser el lagrimal hasta hacia abajo. El 3/4 sirve mucho como para adelgazar, entre comillas, al personaje. Fíjense cómo le voy dando más forma y ahora parece más delgado. Téngalo muy en cuenta, revisar el 3/4 cada rato. Y esta parte va a ser plana, con Scrape lo vamos a aplanar. La parte de las fosas nasales también. Ahí se borra mucho lo que es la fosa. Ahí lo aplanamos. Bien, y ahora ya podemos marcar más este surco nasogeniano que habíamos dicho. Acá lo vamos a aplanar porque quedó como muy inflado, parece que está como así, aguantando el aire. Y le vamos a poner más volumen a este surco nasogeniano. Recuerden que acá en la nariz no está tan marcado, sino que hay un puente, hay un degradé. Ahora volvemos a marcar la línea de la boca. Y con Draw Sharp también marcamos la línea superior. Y al costado de la comisura vamos a hacer un surco, ¿sí? Que termina de dar como el volumen a la boca. Abajo también. Hasta este punto en ningún momento me fijé muchas referencias de Kratos, sino que parezca un rostro humano. Acá le estoy poniendo el volumen. Recuerden que son dos volúmenes para los labios inferiores y un volumen en el medio para el labio superior. Marcamos este surco. Y esto lo vamos a tirar un poco hacia atrás para que forme la curvatura del labio. Para el mentón, si quieren, pueden buscar referencias de Kratos sin la barba, porque la cubre bastante. Yo lo dejé así. Bien, y ahora vamos a marcar un poquito la expresión facial. Sí, un poquito la expresión facial. Orejas. Fíjense cómo voy constantemente de un lado al otro. No me concentro en una sola parte porque si no va a quedar como una parte muy detallada y el resto va a quedar medio flojo. Esto lo jalamos hacia atrás. Suavizamos y acá se forma como una especie de Y. Ya cuando hagamos el video de oreja lo vamos a ver. Y esta parte de afuera se mete hacia adentro. Tengo las orejas medias extrañas igual. Suavizamos. Y bueno, la forma, fíjense más o menos en la referencia, cómo se ven. Yo le hice orejas genéricas. Son medias en punta las orejas de Kratos.
Vamos a marcar un poco más el surco. Y acá también tiene la línea de la comisura. Tiene un volumen. Recuerden que este volumen se le marca bastante a él. No sé qué opinarán de este método que estoy usando. Mi idea es hacer por separado la escultura de la explicación, porque como soy nuevo en esto, la verdad que me cuesta bastante concentrarme para esculpir mientras que hablo, y ya de por sí yo no hablo mucho. Entonces quería probar este método para ver si resulta mejor. Si no, volvemos al método anterior y listo. Bien, acá estoy acomodando la curva de la boca. Bueno, fíjense que ya aparece un rostro, no el de Kratos, pero parece un rostro. Ahora vamos a marcar una última vez los párpados y deberíamos ya empezar a sacar el relleno, entre comillas, para poder poner las esferas. Entonces lo vamos a sacar. Acomodamos un poco la curva de los ojos. Y modo objeto, Shift A, Mesh, creamos una esfera, Tab para entrar en modo edición, apretamos los rayos X allá arriba y lo llevamos hasta más o menos la altura. Entonces ahí lo apagamos y lo vamos a empezar a acomodar. Fíjense el tamaño. Supuestamente tienen que entrar, son 5 globos oculares, o sea, uno en el medio y 2, 4 así, de la vista de frente. Esa es la medida de las proporciones. Ahora con Draw Sharp vamos a volver a marcar los párpados, la bolsa de los ojos. Y bueno, podemos añadir el modificador Mirror. Recuerden que si no movieron la esfera en modo edición, no les va a hacer el mirror correctamente, ¿sí? Subimos la mandíbula un poco. Bueno, las orejas deberían ir un poco más metidas hacia adentro. Ahí va. Ese pequeño cambio hizo bastante la diferencia. Y bueno, atrás está bastante abandonado esto. No le di mucha importancia, la verdad. Vamos a marcar la división de las orejas. Esto que queda marcado en el medio es como la parte del túnel del conducto auditivo. Ya podemos marcar un poquito más la nariz. Acá en la nariz, si se tocan la punta de la nariz, van a sentir una división. Hay un cartílago, ¿sí? Que se divide. Fíjense, imágenes de referencia. No conseguí una buena para poner. Por eso yo a veces le hago una división. No a todas las personas se les marca esa división en la nariz. Pero es por eso que algunos escultores lo hacen como dividida en vez de una sola esfera, como que la dividen a la mitad. Acá estoy ajustando un poco la expresión facial, lo vamos a bajar un poco el ceño para que quede más fruncido. Y deberíamos subirle un poco más el párpado inferior. Bien, la comisura de la boca para que quede un poco más enojado. Recuerden remarcar cuando mueven, porque se borra.
Avisamos. Sí parece como el extraterrestre de la película Prometheus. Se parece más a eso que a Kratos. Recuerden que acá abajo hay piel, hay un pliegue. Y bueno, yo le trazo esta línea que simula un poco ser como una ceja. Fíjense que ahora parece más enojado. Y ya vamos a marcar la expresión facial. Recuerden que los músculos todos van en un punto, ¿sí? Acá el punto hacia el medio. Así que no lo hagan tan recto. Revisamos. Y acá, con la máscara, tecla M, vamos a dibujarle unas cejas. Porque aunque no lo crean, cambia muchísimo poner cejas. Una vez que pintamos las cejas, a como nos parezca, yo creo que son bastante anchas. Vamos a Mask Extract, ¿sí? Y así como está, extraer. Fíjense que nos agregó un modificador Solidify. Y acá con esto le aumentamos el espesor. Fíjense que como que se mete adentro del cráneo. Y con esto lo sacamos hacia afuera o hacia adentro. Ahí lo voy a mover. Háganlo que quede bastante ceja metida dentro del cráneo, porque cuando nosotros lo queramos mover, si no como que se nos va a despegar del modelo. En cambio, si son anchas, va a siempre mantenerse adentro del modelo. Ahí le dimos un remesh. Y bueno, podemos suavizar, podemos pasarle la brocha, draw sharp, normalmente. Si quieren algo que yo hice muy mal, pueden darle nombre a los objetos, ¿sí? Póngale cejas, póngale ojos, póngale Kratos o cabeza o lo que sea. Intenten ser organizados. Yo me concentré tanto en la escultura que me olvidé. Y acá vamos a darle un color. Venimos a esta parte y acá abajo, en Viewport Display, le voy a poner 0.250. Y fíjense que el color no cambió nada. Entonces tengo que venir acá. Fíjense que está en material. Hay que ponerlo en atributo. Y ahora sí, tiene el color. La nariz la vamos a achicar un poco más. Bien. Y ahora podríamos agregarle la chivita. Shift A. Vamos a crear una esfera V. Y ya le vamos a cambiar el color directamente. Venimos acá otra vez. 0.250. Es un número que me memoricé. Ustedes lo pueden poner más oscuro, más claro, como ustedes quieran. Activen la simetría. Lo movemos hasta el punto del mentón. Siempre en el modo edición, muévanlo, recuerden. Y bueno, ya con la simetría activada y el modo escultura podemos empezar a jalar. La chivita va hacia abajo, no lo hagan así hacia adelante, no hagan una chivita directa, ¿sí? Porque va a quedar como un faraón. Hacia abajo. Bien, modelamos por ahora en simetría, no debería ser algo simétrico porque es pelo. Pero por ahora lo vamos a dejar en simetría, para que sea más rápido. Bien, que se vea un poco más de mentón. Solo podemos subir un poquito más. Fíjense bien en las referencias, hasta dónde llega, desde dónde sale. Bien. Más o menos. Todavía no se parece a Kratos, porque en el rostro no buscamos eso. Vamos a hacer un remesh.
Un poquito más. Ahí, suavizamos. Y con Draw Sharp podemos empezar a hacer unas líneas. Tanto así normalmente como manteniendo apretado en control. En unas líneas con volumen. Ahí fíjense que ahí recién aceleré un poquito, estoy acomodando un poco lo que es el rostro. Pero un poquito nada más. Como el tabique la nariz, lo metí un poquito más hacia adentro. Marqué más lo que es el pómulo, el músculo masticador. La mandíbula se conforma por el músculo masticador, la glándula parótida y bueno, el hueso de la mandíbula, ¿no? Ahí estoy acomodando un poquito los ojos. Acá estoy mirando la referencia, fíjense que estoy dando pequeños ajustes. Otra vez marco los planos del cráneo. Otra vez la línea temporal. La eminencia frontal. Tiramos la frente un poquito hacia atrás. Y acá estoy haciendo un surco que se suele marcar en la gente calva. No en todos. Que está más o menos a la mitad de la cabeza. Si quieren lo pueden marcar, si quieren no. Bien, acá termino de achatar un poco. Por supuesto ustedes pueden pausar el video y todo. Yo lo aceleré un poco porque estaba mirando y acomodando, entonces es bastante tardado y el video va a durar una eternidad. Pero básicamente estoy puliendo todo lo que ya hicimos. Bien, y ahora lo que podríamos hacer es a las esferas agregarle un Subdivision Surface. Lo ponemos arriba del mirror y vamos a ponerle un par de divisiones. Tenemos que aplicarlo y ahora en el modo escultura vamos a hacer una máscara, tecla M, y vamos a dibujar lo que serían la parte de sí, sería el iris. Miren referencia, fíjense que quede bien, que no quede visco, que no quede con los ojos medios piantados, que no queden muy pequeños. Ahí más o menos quedó. Invertimos la máscara y ahora tecla I para la brocha Inflate. Y vamos a inflar esa parte que quedó desmascarada. Eliminamos la máscara y bueno, a mí me quedó como que me faltó marcar un poquito, entonces Control Z, vuelvo a marcar ese costado que me faltó. Y ahora borramos la máscara y fíjense que quedó como ese iris marcado. Pero los globos oculares quedaron demasiado adelante, quedó muy con los ojos sobresalidos. Entonces, en modo edición, lo echamos un poco hacia atrás con el eje Y. Y ahí más o menos quedó. Bien. Yo los ojos por lo general no se los pinto porque si después lo voy a imprimir. Pero ahora lo que podemos hacer es con la brocha Paint. Vamos a hacer el tatuaje. Acá estoy buscando un rojo que sea más o menos del color del tatuaje de Kratos. Fíjense que al costado pueden subirle o bajar el brillo.
Y con Shift F, bueno, recuerden apagar la simetría, con Shift F suben o bajan la intensidad al igual que todas las brochas. Apaguen la simetría para pintarlo. Le voy a dar un rojo más vivo, más chillón. Y bueno, mirando la referencia vamos a empezar a pintar lo que va a ser el tatuaje. El tatuaje es un poco confuso porque depende del juego, a veces se ve más largo, a veces se ve más corto. Así que fíjense el juego que quieran, imítenlo. Yo al final decidí que el modelo iba a ser de God of War, y el 1 sería el primero. El tatuaje se lo voy a hacer hasta esta parte de la cabeza porque después, cuando tengamos el torso, es como que se une por la espalda y sigue largo hasta el pecho. Con control borran, ¿sí? Es como la goma de borrar. Y con shift suavizan como si fuera cualquier brocha de escultura. Y si tienen dos colores, lo que hace el shift es como mezclarlos. Ven, ahí con control estoy borrando para darle más forma. Y bueno, ir reconociendo un poco más el personaje. Faltaría la cicatriz del otro lado, pero todavía tenemos poca geometría. Vamos a seguir ajustando el cráneo. Tiene mucha cabeza. La cabeza en realidad está bien, pero en personajes fuertes hay algo que se llama línea de inteligencia. Y en personajes fuertes se suele poner la línea de los ojos un poco más por arriba de la mitad de la cabeza para que dé la sensación de que tiene la cabeza un poco más chiquita y la cara más grande. Entonces, en los personajes como Megamente, por ejemplo, la línea de los ojos está mucho más abajo y da la sensación de que tiene una cabeza gigante, lo cual hace parecer que sea más inteligente. No porque Kratos sea tonto, sino porque es la sensación que da. Es como la parte de caracterización de los personajes. Entonces, por eso le achiqué un poquito más el cráneo. Y bueno, volví a marcar todo lo que había marcado. Un poquito. Y me parece que quedó mejor. Fíjense que las cejas, ahora cuando las estaba acomodando, se sobresalieron. Pero como las hicimos anchas, ahora son más fácil de volver a meter. Si lo hubiéramos hecho súper finitas, sería un dolor de cabeza acomodarlas. Entonces lo metemos adentro. Y de paso la bajamos para dar más expresividad. Ahora sí estamos buscando el parecido con Kratos. Bajamos más el ceño fruncido. Y bueno, como las orejas. Está un poquito acelerado esta parte. No tanto como antes. Volvemos a marcar lo que hicimos con las orejas. Le damos más volumen, había quedado muy plano. Y nada más. Ajustamos. Fíjense que también uso la vista desde atrás. Y bueno, los pómulos habían quedado demasiado sobresalidos. Por eso les digo que se fijen mucho el 3/4, es importante. Y él tiene los pómulos muy marcados y la mandíbula muy salida. Acá abajo marcamos el músculo otra vez, el esternocleidomastoideos. La línea de la mandíbula con draw sharp invertida, la volvemos a marcar porque se había perdido bastante. Y esto es con la brocha crease, que lo que hace la brocha crease es hundir mientras une la geometría. Es como la mezcla entre la brocha pinch y la brocha draw sharp. Entonces yo la uso muchísimo para dar todo lo que es detalles finales y pulido. Ven, fíjense cómo la paso acá y la brocha va juntando la geometría. Por eso lo uso acá en el surco.
Pero bueno, en geometría tan baja como estábamos antes no servía de mucho. Volvemos a marcar esta línea. Y voy a dejar un poquito hacia adelante porque los párpados tienen un espesor tan pegados al globo ocular. Entonces por eso lo saqué un poquito hacia adelante. Y bueno, lo voy acomodando. Fíjense más o menos qué forma tiene el ojo de Kratos porque todos los ojos son bastante diferentes. Marcamos más las líneas de expresión. Bien, ahí yo me estoy fijando más o menos la forma que tienen los ojos de él. Y empieza a parecerse un poquito más al del juego. No es un retrato, pero es reconocible y es la idea. Cuando recién están empezando, no busquen retratos. Ahora vamos a marcar la línea de las clavículas, que es hasta donde les dije que iba a terminar el modelo. Y bueno, recuerden que este músculo termina ahí en las clavículas. Bien. En el próximo video vamos a hacer la parte del torso. Recuerden que las clavículas son curvas. Y vamos a hacer la parte del torso y le vamos a poner una columna para que sea de soporte, como de base. Y se puede imprimir en 3D. Fíjense que ahí estoy marcando con la brocha Crease los filos de la nariz. Acá, como uno cuando se enoja baja el ceño y está la nariz en el medio, se hace como un pliegue de piel en el medio. Fíjense mucho lo que es expresiones faciales. Y bueno, también le hice un poco de pata de gallo con la poca geometría que había. Así que bueno, esto es todo por este video. En el próximo video vamos a hacer, como dije, la parte del torso, el busto. Y le vamos a agregar la columna. Espero que les haya gustado hasta acá. Díganme qué les parece este nuevo método que uso para grabar. Y hasta el próximo.